Debido a los adelantos, como introducción a este tema de soporte vital 3, podemos decir que debido a los adelantos en la calidad de vida de las personas y en los adelantos médicos actuales, las personas se han hecho cada día más longevas, de tal manera que en las últimas décadas ha aumentado en gran medida la población geriátrica en nuestro país como en el resto de los países. Aunque esto es en sí bueno, esto está provocando o propiciando un gran reto para nosotros los servicios médicos de urgencias. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que atender a más pacientes con problemas geriátricos o a más pacientes geriátricos con padecimientos o patologías propias de el deterioro de sus funciones orgánicas que conlleva el aumento de la edad, al mismo tiempo con manifestaciones atípicas de dichos padecimientos, que pudieran estar influenciados inclusive por otras patologías presentes al mismo tiempo en el paciente o a la ingesta de varios medicamentos que pudieran estar interactuando entre sí y propiciando presentaciones desusadas de un padecimiento. Aunado a esto, podemos decir que el entorno social o el medio ambiente en el cual se desarrollan estos pacientes geriátricos muchas veces no es el más adecuado. La falta de recursos de muchos de ellos, al mismo tiempo la falta de apoyos sociales o redes de apoyo, propicia o puede propiciar que estos padecimientos se estén exacerbando aún más en ellos, llevándolos inclusive a incapacidad permanente. Por lo tanto, nosotros como TCUs, cuando tengamos que atender a este tipo de pacientes, debemos de esforzarnos por darles una atención integral. Una atención que no solamente se limite a identificar la patología presente, darle la corrección en base a los signos y síntomas que presenten, corregir los síntomas que el paciente tenga y ya, sino más bien tenemos que esforzarnos por darle una atención integral al paciente, uno que garantice una buena calidad de vida y una independencia futura del mismo paciente. Bien, como patología que yo escogí para esta exposición, señalo que la patología es el evento cerebrovascular, el EBC. Este es un trastorno del área cerebral que puede afectar de manera transitoria o permanente a las personas por isquemia o hemorragia o por alguna patología propia de un vaso sanguíneo cerebral. La Organización Mundial de la Salud define el EBC como el desarrollo de signos y síntomas, un desarrollo rápido o agudo de signos y síntomas de disturbio de la función cerebral o global, con síntomas que pueden estar persistiendo por más de 24 horas, que pueden inclusive llevar a la muerte sin otra causa vascular evidente. Las enfermedades cerebrovasculares están relacionadas con largos periodos de incapacidad, con alto grado de invalidez, con notable dificultad para la readaptación social o laboral. Es la causa mortal e incapacitante neurológica más fuerte, por su alta frecuencia de presentación, por su gran mortalidad, por constituir la primera causa de discapacidad permanente en adulto mayor, especialmente en el geriátrico. Considero que es una patología importante que no podemos pasar por alto. Su fisiopatología. Podemos decir que existen dos tipos de EBC, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico corresponde al 75% de los casos de EBC, mientras que el hemorrágico aproximadamente al 25% de los casos. El EBC isquémico. También se le puede llamar EBC, evento cerebrovascular oclusivo, porque la causa de esta patología es la oclusión o el bloqueo de un vaso sanguíneo cerebral. El bloqueo puede deberse a un trombo o un émbolo, los cuales van a tener presentaciones o patrones de presentación diferentes. Podemos decir que en los dos casos, al bloquearse un vaso sanguíneo, el tejido que se encuentra posterior al bloqueo se va a volver isquémico por falta de irrigación con sangre oxigenada,
Con el paso del tiempo, si la irrigación no se restablece, el tejido encefálico irrigado o privado de esa irrigación va a morir. Esta patología es autolimitante, pues solamente va a ser afectado el tejido encefálico irrigado por ese vaso sanguíneo. El grado de severidad va a quedar delimitado o limitado por el área que en realidad ha sido afectada y por la parte del cerebro que se ha privado del oxígeno, que se volvió isquémico y que tal vez murió. Los EBCs hemorrágicos se deben a la rotura de un vaso sanguíneo, ocasionando el sangrado dentro del tejido intracerebral. Son menos frecuentes, pero generalmente son más mortales. Tienden a empeorar conforme pasa el tiempo debido a que la hemorragia dentro del parénquima cerebral va a irritar el tejido cerebral. Al mismo tiempo, el secuestro o el aumento de sangre de volumen dentro de la bóveda craneana va a aumento de la presión intracraneal, por lo cual pudiera llevar a una herniación del tallo cerebral. Una característica distintiva del EBC hemorrágico es que lo describen las personas como el peor dolor de su vida, como un síntoma importante. Si un paciente se queja de un dolor súbito e intenso encefálico, después tiene dificultades o alteraciones para el habla, si es difícil estimularlo o empieza a tener alteraciones sensoriales, empieza a mostrar señales de aumento de la presión intracraneal, pudiéramos considerar que está sufriendo un EBC o ha sufrido un EBC hemorrágico. Evaluación integral del paciente. Bueno, abordaje integral del paciente. Durante la evaluación de estos pacientes, debemos siempre recordar que tenemos como herramienta el diamante GEMS, una herramienta, un diamante que nos va a recordar por sus siglas, por sus letras, GEMS, lo que tenemos que recordar al atender a estos pacientes. Primeramente, ¿cómo lo pudiéramos aplicar? Bueno, durante la evaluación de la escena, además de evaluar la seguridad, la naturaleza de la enfermedad, el número de pacientes, la necesidad de recursos adicionales, podríamos recordar la letra E del diamante, el cual habla del entorno o del ambiente donde se desarrolla el paciente. Debemos entonces identificar el ambiente en nuestra evaluación de la escena, donde se halla el paciente, donde se desenvuelve. Se puede valer por sí mismo el paciente, tiene acceso a los servicios básicos, agua, luz, teléfono, alimentos sanos, nutritivos, el área es un área higiénica, limpia. ¿Quién le realiza la limpieza? Él la tiene que realizar, lo puede hacer todavía. El lugar está ordenado, o hay condiciones que pudieran ponerlo en riesgo, como en riesgo de caídas que son frecuentes en ellos. ¿Se pueden corregir estos riesgos o será necesario que cambie de residencia el paciente? Durante la evaluación primaria, podríamos seguir recordando ahora la letra G, que nos habla de paciente geriátrico. Sí, durante esa evaluación primaria, en la impresión general, lo identificaríamos como un paciente geriátrico y por lo tanto un paciente que merece mucho respeto. Y así debemos de tratarlo, con respeto y con cuidado. Y continuamos con el A, B, C, D y F de nuestra evaluación, donde la letra G del diamante sigue teniendo una preponderancia importante. Porque durante nuestra evaluación de la vía aérea, de la circulación, de la respiración, del déficit neurológico, debemos de recordar que al tratarse de un paciente geriátrico puede tener presentaciones atípicas, muy sutiles, y por lo tanto nosotros tendríamos que elevar siempre nuestro índice de sospecha ante cualquier presentación sutil que nos manifieste el paciente. Al mismo tiempo que los hallazgos relacionarlos con las alteraciones del deterioro fisiológico que presentan este tipo de pacientes debido a la edad. Ya en la evaluación secundaria,
en la evaluación de la exploración de los signos vitales, la exploración física y el interrogatorio del paciente, debemos de recordar las letras G. Nuevamente, se trata de un paciente geriátrico, y la letra M de la evaluación médica que se debe de realizar o que debemos de tener presente en la evaluación médica. Pues recordar que que en los signos vitales, en los signos y síntomas, los signos vitales, podemos y debemos estar preparados para identificar presentaciones atípicas del paciente. Al mismo tiempo, en la M, debemos de estar prevenidos para la presentación de diferentes o para la presencia de diferentes patologías al mismo tiempo, y a la ingesta de diferentes medicamentos, muchos medicamentos, más de 5 plurifarmacia, los cuales al interactuar entre sí pudieran estar condicionando diferentes respuestas de su organismo que tal vez no las pudiéramos relacionar con alguna patología específica, como lo esperaríamos nosotros. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en presente durante la evaluación el diamante GEMS. Y finalmente, antes del traslado, recordar la última letra del diamante, que es la S, que tiene que ver con el medio ambiente. Sus necesidades están resueltas del paciente, son cubiertas a un grado razonable. El que no sean cubiertas sus necesidades será la causa del problema en realidad. Cuenta con redes de apoyo el paciente. Estas redes son adecuadas. Si encontramos cualesquier anomalía en estos puntos del diamante, debemos informarlo inmediatamente al médico que reciba al paciente para que éste tome o lo pueda canalizar a las instancias adecuadas. Bien, diagnóstico diferencial del EBC. Bueno, siempre que atendamos un caso de EBC, debemos de recordar que en todo paciente con alteración del nivel de conciencia y debilidad, deberíamos de determinar la glicemia capilar, puesto que la hipoglucemia pudiera confundirnos con un EBC o confundirse con un EBC. Por lo tanto, identificar cómo está la glicemia en el paciente para que no se vaya a tratar de una hipoglucemia. También descartar un trauma craneoencefálico en el paciente o un traumatismo medular, por lo cual debemos de evaluar si existe un mecanismo de lesión y al mismo tiempo realizar siempre una evaluación cefalocaudal si vemos alteraciones neurológicas. Debemos de descartar también antecedentes de migraña o alteraciones electrolíticas en este tipo de pacientes. Descartar también un posible problema infeccioso como pudiera ser la encefalitis o la meningitis. Descartar también un estado postictal posterior a una convulsión. Descartar algún proceso psiquiátrico. Descartar intoxicaciones por alcohol o por algún tipo de drogas. Bien, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas que podríamos utilizar prehospitalariamente? La Asociación Americana del Corazón, para RCP y atención cardiovascular de emergencia, nos recuerda o nos dice que todo paciente, que todo personal de servicio médico de urgencia debe estar entrenado para reconocer un EBC usando la herramienta de atención prehospitalaria conocida como escala prehospitalaria de Cincinnati, en la cual vamos a evaluar 3 aspectos básicamente, que son la parálisis facial, la caída del brazo y alteraciones del labio. Sí, le podemos pedir a la persona que nos sonría o nos enseñe los dientes, y si vemos que una parte de la cara se mantiene rígida, permanece rígida, pudiéramos hablar de un problema en el paciente. Al mismo tiempo, o una alteración encontrada aquí. Al mismo tiempo, le podemos pedir al paciente que levante las manos, si es posible con los ojos cerrados, las palmas hacia arriba. Si una mano no se levanta o se mantiene más abajo que la otra, hablaríamos de una alteración. Por otro lado, si observamos que el paciente, o si le pedimos al paciente que nos repita una frase sencilla,
como un trabalenguas muy sencillo, y no lo puede pronunciar, tiene dificultades con las palabras, las arrastra o sencillamente no nos comprende, pudiéramos hablar de una alteración en este punto. De tal manera que la Asociación Americana del Corazón nos dice que una alteración en tan solo uno de estos 3 puntos nos habla de una sensibilidad o una probabilidad de un EBC de un 72%. Si encontramos alteraciones en los 3 puntos, nos habla de una probabilidad mayor al 85% de un EBC. De tal manera que mediante esta escala podemos en menos de un minuto, con una alta sensibilidad y una alta especificidad, identificar un EBC. La escala prehospitalaria de Los Ángeles para el EBC también la podríamos utilizar de una manera fácil en el ambiente prehospitalario, al mismo tiempo que debemos de estar utilizando la escala de coma de Glasgow para identificar la severidad neurológica en el paciente. Normalmente en estos pacientes vamos a encontrar debilidad unilateral en el cuerpo del paciente, trastornos en el habla, alteraciones motrices, de equilibrio, vértigo, alteraciones obviamente del nivel de conciencia. ¿Cuál es el tratamiento prehospitalario que le vamos a dar a este tipo de pacientes? Bueno, desde lo básico, como a cualquier otro paciente lo vamos a atender, nada más tener en cuenta sus peculiaridades. Siempre el manejo de la permeabilidad de la vía aérea. Sí es necesario aspirar a los pacientes, porque hay que recordar que estos pacientes pudieran tener problemas con la deglución y con el mantener limpia su vía aérea. Si es necesario aspirar a estos pacientes, hay que hacerlo con mucha suavidad, porque el estímulo tusígeno, si estimulamos su reflejo nauseoso, pudiera aumentar la presión intracraneal. Al mismo tiempo, si hay que utilizar accesorios para mantener la permeabilidad de la vía aérea, hay que inclinarnos más por por las cánulas nasofaringias, a menos que su nivel de conciencia esté muy deteriorado. Administrar siempre oxígeno suplementario, siempre y cuando la saturación parcial de oxígeno sea inferior al 94%. Recordar que la hiperoxia es vasoconstrictora. Si nosotros administramos entonces oxígeno en demasía, en exceso a un paciente que no lo requiera, pudiéramos disminuir por vasoconstricción el flujo sanguíneo encefálico. Solamente los vamos a hiperventilar si hay datos de herniación encefálica. ¿Cómo serían la dilatación pupilar bilateral o unilateral? ¿Cómo sería la anisocoria? ¿Cómo sería la flexión o extensión anormal del paciente? ¿Cómo sería el vómito en proyectil? Siempre vamos a determinar, como ya mencionamos, la escala de coma de Glasgow y aplicar obviamente la escala de Cincinnati o la escala de Los Ángeles y hacer una evaluación cefalocaudal en pacientes con alteraciones neurológicas. Y no olvidemos determinar siempre la hora cero, el último momento en que se le observó al paciente con integridad neurológica, porque recordemos, a partir de ese momento contamos con 3 horas para que el paciente pueda recibir, si es candidato a él, un medicamento fibrinolítico, un activador tisular plasminogénico. Sí, solamente si es candidato tiene una ventana de 3 horas, máximo 4 horas. Por lo tanto, tendríamos que hacer el traslado rápido de ese paciente. Si lo vamos a trasladar, recordar que hay que levantar la cabeza si no hay lesión medular. Hay que levantar la cabeza 30 grados en un intento de disminuir su presión intracraneal. También evitar el aumento de temperatura de estos pacientes. No cubrirlos en demasía, y si convulsiona, tratar de manejar las convulsiones con medicamentos como el diazepam o midazolam o lorazepam, porque las convulsiones seguramente van a causar más daño neurológico. Durante la evaluación secundaria hay que evaluar la glicemia capilar, como ya se mencionó, corregirla si es necesario, canalizar con solución fisiológica goteo permeable para la administración de fármacos, evitar administrar soluciones glucosadas, a menos que se requieran. Hay que recordar que la glucosa es hipotónica y por lo tanto aumentaría el edema cerebral, aumentaría la presión intracraneal. Siempre estos pacientes hay que tratar de mantenerlos con una presión arterial media mínima del 60% para facilitar el flujo sanguíneo cerebral.
identificar patologías previas, identificar los medicamentos que esté ingiriendo al mismo tiempo, identificar factores de riesgos y síntomas asociados. ¿Cuál es el diagnóstico o epidemiología de estos pacientes? Según la Organización Mundial de la Salud, se presentan 200 casos de estos por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad alrededor de 40 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que está afectando al 1% de la población adulta, mayores de 15 años, del 4 al 5% de la población mayores de 50 años, del 8 al 10% de la población de más de 65 años. En los últimos años, con el incremento de en los últimos años ha habido un incremento de mortalidad por causa del EBC, esto por razón de la extensión de la expectativa de vida de las personas. Actualmente es la segunda causa de muerte en mayores de 65 años y es la primera causa de invalidez en el mundo. De cada 53 cada 53 segundos ocurre un EBC, un evento cerebrovascular, y cada 3.3 segundos muere uno de estas personas que sufrió EBC. Una de cada 10 personas muere en el primer ataque de EBC que sufre, y casi de la mitad de los que sobreviven mueren en los 4 o 5 años siguientes. Por lo tanto, es la primera causa o una causa muy importante de mortalidad humana. El grupo de personas en mayor riesgo de sufrir EBC son aquellos que reúnen los factores de riesgo, como pudieran ser edad mayor a 50 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica, tabaquismo, obesidad, etc. Como conclusión podemos decir que por lo analizado en esta exposición, es una causa muy muy importante de muerte en el EBC en pacientes geriátricos. La probabilidad de sufrir un EBC está aumentando conforme la población o la edad de las personas aumenta. Los factores de riesgos en estos pacientes geriátricos ya están establecidos por mucho tiempo, como pueden ser el tabaquismo, la obesidad, sedentarismo, hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, problemas de arritmias como fibrilación auricular, por lo cual pues tienen condiciones para sufrir un EBC. Como TCUs, nosotros al atender este tipo de pacientes debemos poder identificar conocer y poder identificar esta patología y las demás patologías comunes en los pacientes geriátricos, conocer sus signos y síntomas, pero también sus formas de presentación atípicas, relacionarlas con el deterioro propio de su edad, relacionarlas con otras posibles patologías que pueden estarse presentando al mismo tiempo en el paciente, al mismo tiempo con la interacción o la manifestación de algunos fármacos que pudieran estar ingiriendo, que condicionarían respuestas diferentes a las que esperaríamos encontrar en los pacientes con estos problemas. Solamente si nos preparamos podemos atender a estos pacientes con la atención que requieren, una atención integral que les permita mantener una calidad buena de vida posterior al problema, y obviamente que evite al máximo la dependencia de ellos hacia otros. Muchas gracias.